Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast en donde nos sentamos y hablamos de todo aquello que vamos a aprender juntos. Y si ya de por sí los episodios son especiales, este episodio es el triple de especial porque por fin, gracias a Dios, inauguramos oficialmente la etapa de los invitados especiales. Y hoy, como ya pudieron ver en el título, vamos a tener a un invitado especial, triple especial, en donde vamos a hablar de un tema bien chilero, porque todos nos movemos en un ámbito en donde queremos emprender, queremos poner nuestras empresas, pero estamos como en ese dilema o en ese conflicto entre emprender, pero sin perder la fe, si esto está bien, si esto viene parte de Dios, si es llamado de Dios y un sinfín de preguntas. Y específicamente nos vamos a enfocar en ese tema que es emprender sin perder el corazón, o en otras palabras también, emprender sin perder el propósito y el llamado que Dios ha depositado en nosotros, ¿verdad? Así que quiero presentarles a nada más y a nada menos que a Luis Pelico. Hola. Él, pues, yo no lo voy a presentar al 100 porque quiero que también tú te Ok, presentes, muy bien. pero para que tengan una idea, pues nosotros nos conocimos en el colegio. Estuvo más con mi hermana en el grado, pero ya ahorita soy más amigo yo que mi hermana. Así que, hermana, Saludos, gracias. Mafer. Mafer, si estás viendo esto, saludos. Entonces, pues, pero bueno, yo con cariño le digo Pelico por el apellido, ¿ya? Porque siento muy formal. Luis, díganos, no, o sea, Pelico, ¿ya? Así que contanos quién eres tú y cuál es tu empresa. Ok, muy bien. Un gusto a todos. Gracias por la invitación, Con Karen. gusto. Gracias por estar aquí. Soy Luis Pelicó. Soy el cofundador y director del Instituto Internacional de Aprendizaje. Somos una empresa que se dedica a la capacitación. Actualmente enseñamos inglés, portugués, francés, lengua de señas, español, japonés, coreano, habilidades blandas, un montón de cosas. Publicidad no pagada, ¿no? Yo, inscríbanse. Nada, es broma. Aquí abajo puedes Aquí pueden encontrar el la contacto. información. Ajá. No, nos dedicamos a eso. Soy cofundador porque lo inicié junto con mi esposa. Ella es mi socia, ella es mi compañera de trabajo, ella es la otra mitad. La jefa. de Excel. Es mi jefa, técnicamente es mi jefa. Porque soy director, pero arriba del director está el dueño y ella es la dueña, entonces trabajo para ella en todos los sentidos de la palabra. Así que bien, Claro. a eso me dedico. Ay, qué chilo. No, o sea, para que vean, bueno, pero contanos cuántos años llevan ya Súper. con el instituto. Nosotros empezamos en noviembre de 2022, empezamos a dar nuestra primera clase, fue en noviembre de 2022, entonces tenemos aproximadamente 3 años y algo, cuatro por ahí, desde que empezó más formalmente como empresa, tal vez menos, pero desde que nació, tal vez unos 4 años. Va, o sea, tengamos eso en mente, 4 años, ¿a qué voy? O sea, ya es trayectoria, ya son años que pesan, pero tampoco estamos hablando de que, llevan 15 años, o sea, y déjenme decirles que desde la perspectiva fuera del instituto, o sea, uno que pues yo que veía película en redes sociales y todo, o sea, sí iba viendo yo ese crecimiento, Sí. ¿sabes? O sea, se nota y sobre todo es admirable. Te lo conté aquella vez que grabamos en el comercial de Dom, o sea, sí es de admirar, porque como Pelicó y Giovanni, o sea, han construido juntos. Esa vez les pude preguntar una que otra, pero como estábamos grabando, pues no pude entrar, pero para eso es este espacio. Y entonces, para entrar en materia, diría, o sea, me gustaría que cabal empecemos como donde nació ese sueño, ¿sabes? Justo de lo que cabal me acabas de comentar ahorita, porque si bien sabemos que no es una decisión fácil de decir, sí voy a emprender, ¿va? Porque una cosa es tener ese deseo, pero otra cosa ya es dar ese paso de fe y accionar, pues, porque sabemos que no es fácil, y más ahorita que estamos hablando de un instituto, pues, en el sentido que requiere como mucho proceso previo, ¿va? Entonces, contanos cómo fue tomar esa decisión, o sea, sí, cómo creció, cómo nació esa decisión junto a tu esposa, de decir, bueno, que sea un instituto de aprendizaje, ¿verdad? Ya es que antes, amigos, este podcast iba a cancelar por no aprenderme el nombre del instituto. Así sobrevivió el podcast. Pero justo que tú nos puedas contar esta parte de cómo nació esa decisión, porque fue una decisión que tomaron, ¿verdad? Sí, mira,
normalmente cuento la historia diferente dependiendo del entorno en donde estoy. Esto, como estamos conectándolo más a la parte espiritual y de Dios, te voy a contar esa parte que realmente no he contado cuando la gente me pregunta porque es más espiritual. Y nosotros nos casamos en agosto de 2022. Y desde antes de casarnos, yo recuerdo que le había dicho a mi esposa, mira, tengo el sentimiento de que ella tenía su trabajo, yo tenía el mío. Y le dije, tengo el sentimiento de que deberíamos de dar clases. Le digo yo, como dinero extra, que a todos nos cae bien. Entonces ella tenía su trabajo, yo tenía el mío, ganábamos muy bien, teníamos otro ingreso. Y aparte le dije, mira, tenemos tiempo libre, ¿por qué no das tú una clase de portugués y una clase de inglés? Y me dijo, sí, sí es importante. Yo también solo se lo dije de la boca para afuera y no hice nada al respecto. Pero siento que ya meses atrás del momento que lo hicimos, Dios había puesto como la idea o el sentimiento. Pero ponle que pasaron un siguiente mes, 2, 3, 4, 5 meses y solo fue el sí, deberíamos de hacerlo, ahí miramos qué. Pero fue hasta agosto que nos casamos y fue agosto, a septiembre todo en orden, octubre perdimos ese ingreso extra que teníamos, que era como un tipo de inversión que hacíamos, noviembre ella perdió su trabajo y diciembre a mí me ponen en pausa el contrato donde yo estaba trabajando. Entonces es como octubre, noviembre, diciembre, boom. A mí me hablan en literalmente, porque era una organización internacional, el 25 de diciembre y me dicen, mira, solo para que sepas, como hasta aquí, por ahora. Realmente no me despidieron, solo me dijeron, mira, vamos a poner una pausa, nos vemos en unos 3 meses. El problema es que esos 3 meses no generaba dinero. Claro. Entonces no fue un despido real, pero una pausa que significaba no tenemos ingresos, ¿no? Entonces empezamos enero sin absolutamente nada. Entonces fue en noviembre del 2020, cuando ella perdió su trabajo, que dijimos, ¿por qué no das una clase de portugués? Sí. Y ella dio una, y yo di una clase de inglés, y ahí empezó. Y nos fuimos dando pequeñas clases, pero realmente nunca comenzó como una empresa. O sea, nunca nos sentamos y dijimos, ¿qué te parece si creamos una empresa? Ajá. O sea, no empezó así, y creo que es parte de lo bonito que es empezar algo solo cuando te sientes inspirado, aunque no tengas la claridad de a dónde vas, solo te sientes inspirado y vas a ir moldeándolo en el camino. Entonces así pasó. Empezamos 2, 5, 10, 15 estudiantes, 25 estudiantes. Después me volvieron a llamar a mí en mi empresa anterior. Volví, pero cuando volví ya teníamos unos 35 estudiantes y así fuimos creciendo hasta que el día de hoy pues hemos ido aproximadamente más de 6,000 estudiantes en 14 países, 7 idiomas. Y así, pero así empezó todo. O sea, empezó desde el no tenemos nada. Pero una lección que aprendí ahí fue, tal vez hubiera empezado 5 meses antes y le hubiera hecho caso a la inspiración que tuve de Dios de hacerlo. Pero empecé tarde y me costó más, tal vez por no haber escuchado esa inspiración. Pero así fue. No, qué increíble porque creo que en esos momentos, o sea, estuvieron cabal 3 meses donde cada vez de picada, ¿sabes? Y uno como humano dice, lo que hablábamos previo al podcast, tuvimos una charla ahí, lo que hablábamos de, o sea, decir, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo? O sea, humanamente nos preocupamos, pues, ¿va? Y pregunta, o sea, ¿tú sentís que esa idea o ese deseo de que, porque tenías como esa espinita de decir, ¿qué tal si damos clases? Cabal, quizás no una empresa de una vez, pero ¿qué tal si damos clases por algo extra? ¿Tú sí sentís que esa espinita sí fue colocada por Dios de como que empezar a instruirte, decir como, pueden dar clases, ¿verdad? O sea, porque al final, como dice la Biblia, Dios da tanto el querer como el hacer, ¿verdad? Pero ¿sentís que sí vino como de Dios o sentís que ya fue algo más como tuyo y ya en el camino dijiste, Señor, te lo encomiendo? No, sí siento que vino inspirado de Dios, pero no todo lo que hemos hecho ha sido, o sea, ha seguido ese orden, ¿sabes? Claro. Ha seguido órdenes diferentes. Ese inicio fue inspirado por Dios, pero hay muchas cosas que hemos hecho y hemos aprendido que no necesariamente tenemos que esperar que Dios nos revele todo, sino solo actuar y ya después de haber tomado la decisión, pedirle a Dios que bendiga lo que estamos haciendo. Claro. No digo que no hay que pedir consejo antes de hacerlo.
sería el mundo ideal Ajá. en donde Dios nos revele todo lo que tenemos que hacer y solo somos herramientas para hacerlo. Ese es el mundo ideal y sí pasa, pero no podemos quedarnos esperando a que pase siempre. Total. ¿Me entendés? O sea, sí, tal vez Dios no me dijo qué hacer en todos los momentos exactos, pero sí, o primero fue Él y después yo, o primero yo y después le dije, dale tú. Ajá. Arregla tú. O primero fue mi esposa, después fui yo, después Dios. O sea, ha sido el orden ha sido diferente, pero siempre ha estado integrado los mismos 3 elementos, ¿no? Mi esposa, yo y Dios. Claro. Así. No, hombre, o sea, qué bonito porque honestamente nosotros nos basamos en decisiones, pues, o sea, muchas veces dejamos de actuar esperando a que Dios sobre, pero no me quiero malinterpretar en el sentido de que, no esperes a que Dios sobre, o sea, es clave, pero muchas veces tenés que tomar riesgo, o sea, tener fe es también tomar riesgo, decir, bueno, voy a iniciar a dar clases, ¿verdad? Señor, lo que tú decías, bueno, Señor, bendice esto. Si es tuyo, va a dar fruto, que está dando fruto ahorita, pues. Mientras que si voy por mi cuenta a decir, ay, Señor, déjame hacer lo que yo quiera, después como aquel tropezó, o sea, honestamente no va a continuar, pues, ¿sabes? Porque ya es algo como más humano y no tanto como guiado por Dios, ¿va? Y la otra pregunta era, ¿qué miedos recordás de esas primeras veces? Porque estamos hablando que tú dijiste, empezaron en años sin nada. O sea, tu esposa sin trabajo, tú no despido, pues, pero en pausa, una pausa incierta, pues, porque te dijeron 3 meses, pero ¿qué tal si después te decían, hasta aquí ya no? Entonces, pues era mentira solo para mientras me decían, mientras no me querían decir, estás despedido. Ajá. Nadie tomaba el valor de despedirte, ¿verdad? Sí. No, pero, ¿qué miedos tenías, cabal? O sea, en toda esta incertidumbre, en toda esta etapa, ¿qué era lo que más te preocupaba aparte de pagar? O sea, que no funcionara, el fracaso, ¿cuáles eran esos miedos ahí que te estaban? Mira, lo obvio de entrada es los pagos de la casa, eso es lo obvio de entrada, pero saltándome lo que es obvio, creo que tal vez el fracaso que pude llegar a sentir o el miedo que tenía era no ser lo suficientemente capaz de sacar adelante a mi familia, que en ese caso era mi esposa, y no es que ella me necesitara, mi esposa es una persona increíble. Confirmo. Totalmente independiente, es una persona que solo ella pudo haberme sacado a mí adelante y ella y su familia y todo, entonces no es que ella dependía de mí, pero ¿me entiendes? Sí, uno como pareja o como esposo me sentía responsable. Entonces creo que mi miedo era, ¿y qué pasa si realmente no soy capaz de salir de esto? ¿Sabes? Pero creo que lo que pude seguir o la línea que seguí fue pensando que no soy capaz, no voy a ser capaz. ¿Me entendés? Sí. Y no me enfoqué tanto en sobrepensar las cosas, sino solo en actuar. Recuerdo que mi trabajo, cuando me quedé sin trabajo, aparte de dar las clases, fue aplicar a trabajos todo el tiempo. Todo el tiempo, sí, me daban las 2 de la mañana, porque yo me movía mucho en el mundo de las organizaciones internacionales. Entonces, en esos trabajos, las aplicaciones de trabajo son muy largas. O sea, son videos, formularios, entrevistas grabadas de aquí a otro país. Y son procesos que toman 3 meses para obtener una primera respuesta. Entonces, a veces eran 2 de la mañana y yo estaba aplicando por un trabajo en, no sé, en Francia, ponele, y la diferencia de horario, entonces tenía que estar en la entrevista a las 2 de la mañana. Entonces, a eso me dedicaba, pero el miedo real era, ¿qué pasa si no soy capaz? Pero lo que hice fue bloquear ese miedo y decir, ¿sabes qué? Así no voy a lograr nada, mejor solo aplico y confío en Dios. Claro. Y ya, salgo. Lo que hablábamos, pues, tomaste esa decisión de aplicar y en el camino ya ibas a ver cómo, o sea, cuál era la respuesta, o más bien el camino que ya Dios iba guiando, ¿ah? Y porque igual recordemos que también la fe sin obras es muerta, pues, o sea, yo puedo tener fe y todo, pues, pero yo les decía mucho eso a mi familia, porque mi familia también ahorita en esta etapa, en donde ya voy a empezar yo como freelance, es como, porque yo también pagaba como varias cosas en la casa, entre esas la comida, pues, o sea, despensa, familia, ya no va a haber, mentira, o sea. Hola familia. Hola familia, voy a ser responsable, pero, confíen en el Señor y van a ver. Pero yo le decía a mi familia, o sea, hasta el mismo punto, en lugar de mi familia animarme a mí, como que yo los animaba a ellos, decirles, no, pero, o sea,
tranquilos, o sea, es un proceso y aquí es donde más tenemos que confiar en Dios, ¿va? Pero yo les digo, o sea, ustedes saben, por ejemplo, yo no soy una persona que me quedo quieta, ¿sabes? Pero confieso que a veces sí me gana la pereza de decir como de venir 4 años de estar en una full oficina. O sea, yo digo ahorita me merezco unas vacaciones, ¿verdad? Pero no quiero que me consuma esas vacaciones en mi cama, póntele, ¿va? Entonces, a lo que voy es justamente eso, o sea, algo importante también es, o sea, tenemos que tomar decisiones, tenemos que tomar riesgos, tenemos que actuar, pero siempre, mientras hacemos esto, a la misma vez teniendo fe, va a decir, bueno, Señor, lo que tú decías, aplico, Señor, tú vas a abrir la puerta, ¿va? Entonces, siento que también esa es parte como la clave, o sea, tampoco quedarnos como con esa mentalidad de decir como, ay, sí, que Dios resuelva, ¿va? Y quedarme con brazos cruzados, o sea, no, al final como vuelvo y repito, o sea, la fe sin obras es muerta, pues, o sea, ustedes estaban buscando ese trabajo y todo, decir, las clases, pues, bueno, empecemos, ¿va? Y claro, ese miedo de decir, ¿qué tal si no soy capaz? O sea, si no llego a dar, si no soy un buen maestro, si ellos no me entienden, o sea, y fue creciendo, se me imagínate. ¿En cuántos meses fue que pasaron? Me recuerdo que dijiste de 25 como a 35, ¿no? Sí, mira, fue muy rápido, pero también yo le dedicaba personalmente tal vez unas 11, 12 horas al día de trabajo. Mi esposa siempre le ha dedicado más horas de trabajo todavía que yo. O sea, entre los dos juntábamos tal vez de verdad unas 19, 20, 20 y algo de horas. No me preguntes, de verdad dormíamos como 4 horas. Entonces, avanzamos rápido, pero eso es por la bendición de Dios, uno, pero también porque de verdad no hacíamos nada más que no fuese trabajar en ese tiempo, ¿me entiendes? No, y que eso es otro punto clave, ¿sabes? Muchos, o sea, quizás muchos te han visto y han dicho, ¡ala, qué suerte la de Pelicó! Sí, así pasa. Amigos, no es suerte, espérense. Tienen que ver este episodio para ver que no es suerte, pues, o sea, y creo que ese es el error de muchos, y voy a decir, muchos cristianos pensamos de que, yo confío en Dios, hoy pongo mi empresa y ya mañana yo ya tengo mi cuenta del banco llena, y no es así, o sea, es un proceso de crecimiento, pues creo que el ejemplo que vemos muy usual es el de una planta, ¿va? O sea, tú no la sembras hoy y ya mañana está hasta con manzana, da tu árbol así súper lleno de frutos, o sea, al final todo eso también son frutos de la disciplina, del esfuerzo y de la fe que tú y tu esposa tuvieron desde un inicio, ¿va? Y ahorita, cabal, que tocaste ese punto de cuánto tiempo le invertían, ¿en algún momento sentiste que tu trabajo consumía más tiempo que tu relación con Dios? Buena pregunta. Fíjate que cuando empezamos el instituto consumía demasiado tiempo en todos los entornos de nuestra vida, pero con mi esposa nos dimos cuenta de que habían dos cosas que no podíamos descuidar. Número uno era nuestro matrimonio, o sea, nuestra conexión el uno con el otro era indispensable. O sea, para nosotros, cuando lo perdimos todo, teníamos a nuestra familia que nos ayudó mucho y demás, pero ella y yo estar unidos, así puros chicles, y decir, aquí somos un equipo, y si nos morimos de hambre, nos morimos juntos, y si hay que trabajar, trabajamos juntos, eso nos ayudó un montón, y nuestra conexión con Dios. Entonces, para nosotros esas fueron nuestras dos no negociables, nuestro matrimonio y nuestra relación con Dios. Después, sí te admito que mis amigos lo notaron en su momento. Sí dejamos de salir, yo sí dejé de juntarme con amigos, sí dejé de tener mucho tiempo de ocio. Claro. O sea, me perdí muchos cumpleaños, me perdí muchas fiestas, lo siento a todos cuando hice eso, una disculpa pública. O sea, sí me alejé mucho de todo, pero nunca, nunca, nunca fue mi matrimonio y mi relación con Dios. Yo tenía nosotros en la iglesia le llamamos un llamamiento, que es como una asignación, un cargo, no sé cómo le dices tú, cuando tienes una responsabilidad dentro de la iglesia. Y yo tenía nosotros le decimos llamamiento o una responsabilidad. Y recuerdo que sí, negociando ahí en mis oraciones con Dios, sí le decía, te prometo que no voy a descuidarlo. O sea, para mí es mi trabajo, mi llamamiento, mi responsabilidad en la iglesia es como mi trabajo, lo voy a cuidar. Todo lo demás que se caiga. Todo lo demás que se espere. Sí, todo lo demás que se espere. Sí, hubieron momentos en los que hasta mi mamá era como mi hijo, casi no te veo, o que mi familia era como solo trabaja, y me apoyaron, siempre estuvieron para mí.
pero todos sintieron el cambio, Total. menos en mi servicio en la iglesia y mi relación con Dios. Entonces, no sentí que me opacó, porque yo lo bloqueé en mi calendario. Dije, no puedo trabajar en este horario, no me importa si me estoy muriendo de hambre, esto para mí es prioridad. Qué bonito porque, o sea, aquí como que agregamos otro punto a esto que estábamos hablando, porque hablamos de la disciplina, ¿va? O sea, que ustedes trabajaban casi las 20 horas entre los dos con Giovanni, juntos. Y ahorita le estamos sumando esto, decir, tener claro tus prioridades. A ver, es cierto, necesito estos ingresos, necesito las finanzas y todo, pero tampoco voy a permitir que esta exigencia que me estaba pidiendo el instituto, porque sí te pedía exigencia y más desde un inicio, pero que esa exigencia no afecte ni mi matrimonio. Y eso fue clave, pues, o sea, hasta amigos y todo, o sea, muchos decimos, no, yo prefiero salir y todo, en lugar de como que estar trabajando en eso, pero vuelvo y repito, el tema de la disciplina, ¿va? O sea, la clave, y ahorita le sumamos el tema de no voy a descuidar mi llamamiento, que también nosotros decimos como el llamado que Dios me ha dado, ¿verdad? Entonces, o sea, siento que cada son todas las relaciones son importantes, especialmente familia y todo, pero ya cuando hablamos de un matrimonio, pues recordemos que hasta la Biblia dice, o sea, dos se convierten en uno, pues ya no puedes pensar solo tú en ti, tú en tú, y Giovanna en ella, sino que ya en los dos, ¿verdad? Y también pues esta relación con Dios. Entonces, la verdad, qué chilero que nos dejas como este aprendizaje, pues de decir, muchas veces quizá ya lo tenemos presente, pero nos olvidamos, o sea, tendemos a olvidar las cosas, ¿saben? O sea, esa importancia de decir, claro, necesito construir o invertir mi tiempo en el instituto, nuestra empresa, nuestro emprendimiento, pero sin descuidar el llamado que Dios nos ha dado, ¿va? Y tu matrimonio, para los que están casados y los que no, pues, en algo más nos dirá Dios que... Cásense. Y el consejo de hoy es cásense. Resumen del podcast. Cásense. Pero, ¿sabes? O sea, esa importancia. Y justamente cuando ustedes están iniciando, hablando de la exigencia, viene la presión, pues. O sea, autopresionarse ustedes en el sentido de decir, ya va a llegar fin de mes, tenemos que pagar esto, esto y esto. ¿Cómo? O cómo fue ese proceso que pasaron los dos de que esa presión tampoco afectara su relación con Dios o el llamamiento que Dios ya les había dado y el matrimonio, pues, ¿verdad? Sí, mira, la presión es buena. La presión es buena, obviamente cuando estás en el momento en donde te estás sintiendo presionado, no es buena. Lo que hablábamos sobre como cuando te consienten de chiquito, no es bueno, pero después sí tiene resultados positivos. Claro. La presión cuando estás ahí no es buena. Se siente horrible no saber qué vas a hacer. Pero te motiva, te empuja, te ayuda a crecer. ¿Cómo hicimos para que la presión no nos afectara en nuestro matrimonio? Simplemente tomarla juntos. Sí, pues. Entonces no era mi esposa nunca me dijo, bueno, tú sos el hombre, ahí resolvés. Ajá. Que no hubiera estado mal, ¿sabes? Claro. Porque el contexto, igual todos lo saben, pero ella vino de otro país, ella no tiene familia aquí. O sea, ella bien honestamente hubiera podido decir, mira, tú me trajiste... que tiene sentido, sí, o sea, tiene coherencia. Claro. Tú me sacaste de mi país, yo me vine por ti, sacrifiqué mi familia. O sea, creo yo que hubiera sido hasta justo que me dijera resolvé. Y yo no hubiera dicho que egoísta, o sea, hubiera dicho, no, pues si tenés razón, va. Ella no puede decir, me voy a ir a la casa de mi mamá, ahí vengo. Total. Pero no lo hizo. Entonces ella dijo, bueno, ¿cuánto necesitamos? Solo es un ejemplo. Decía, va, necesitamos esta cantidad, va. ¿Cuánto estás haciendo tú? Y yo le decía, estoy haciendo esto. Ok, y ella vino, es un ejemplo que vino y dijo, y se paseó perros. ¡Wow! Y yo dije, si tú podés, querés y me haces el favor, y ella me dijo, ¿por qué no? Y fue y se puso a pasear perros. Y en la mañana se levantaba a clases de portugués, después paseaba perros, después en el almuerzo hacía otra cosa, me ayudaba a mí administrativamente, vendía, grababa contenido y en la tarde paseaba otro perro y regresaba. O sea, el tomar la responsabilidad junto fue lo que nos ayudó a que no nos afectara la presión. Y lo mismo con mi relación con Dios. Tenía la presión encima, pero era de la mano de Dios, ¿sabes? Y yo sí soy una persona que soy más de acciones o más de hacer las cosas que de hablarlas.
Entonces, tal vez no decía mucho, ay, la fe. Sí tenía fe en mi corazón, pero yo siento que Dios necesita que, no sé cómo decirlo que suene mal, pero Él no necesita tanta fe. Sí la necesita, pero me vas entendiendo, necesita mucha acción. ¿Sabes? Él necesita vernos actuar, vernos movernos, vernos salir a la calle, vernos desvelarnos, vernos hacer cosas. Y como nuestro Padre que es, Él definitivamente nos va a bendecir porque ve el esfuerzo. Pero como tú decías, sí pasa mucho donde las personas solo son mucha fe, mucho esperanza, mucho no, Dios resuelve y Dios siempre resuelve. Y sí es cierto, no estoy en contra, no me malinterpreten. Total. Pero sí necesita ver acciones. Exactamente. Sí necesita ver que nos movemos y entonces Él ya después actúa. A veces actúa antes, a veces sí nos bendice antes, a veces como tú dices, es suerte, algunos sí tienen suerte. A veces Él tira una bendición y espera que actuemos sobre ella. En mi vida ha sido, yo actúo, y Él me ha bendecido. Claro. Y no lo quito del mapa, no digo que es gracias a nosotros, porque si mi esposa y yo no hubiéramos tenido su ayuda, jamás hubiéramos llegado a donde estamos. Total. No, hombre, y qué clave lo que mencionas, porque volvemos y repetimos, el accionar, ¿sabes? O sea, igual recuerdo, no sé cuál de los discípulos fue que le pregunta a Jesús, ¿cómo puedo tener más fe? O sea, no, le dice, aumenta nuestra fe. Y Cristo le responde, es que no se trata de aumentar la fe, o sea, la fe que tienes es la que tú necesitas para actuar, pues, o sea, y caemos muchas veces en ese error, decir, dame más fe, quiero más fe, o sea, no sé, porque de nada nos sirve, ponétele, Dios nos aumenta la fe, pero de nada me sirve que me haya aumentado la fe si yo me quedo en mi casa encerrada, pues, o sea, decir, bueno, ya tengo más fe, igual Dios seguir resolviendo, o sea, no, o sea, esa parte de estar justamente reaccionando, accionando, pues, y ahorita que hablaba se me vino a la mente un ejemplo, o sea, por ejemplo, tenemos nuestra profesión, ponete ahí, yo soy una arquitecta y todo el rollo, o sea, ¿de qué me sirve tener el mayor conocimiento de arquitectura si yo no salgo, yo no acciono, yo no, ahí sí que busco clientes, yo no estoy haciendo el tema de planos, no sé más términos de arquitectura, pues, pero, ¿sabes? O sea, de nada nos sirve esta parte, ¿verdad? Y cuán importante es justamente lo que tú mencionabas, o sea, y Giovanni, o sea, de decir, ok, ¿cómo más te ayudo? ¿Sabes? O sea, y me recordó mucho con eso que tú mencionaste de que asumieron los dos la presión. Obviamente es súper incómodo estar en una presión, o sea, a mí me encantan los juegos mecánicos esos de aventura y todo el rollo, ¿verdad? Me encanta, pero, y me recordé, por ejemplo, cuando te ponen el cincho y sentís esa presión, decís, ala, o sea, es incómodo esos segunditos, ¿verdad? Entonces, justamente si es la presión también en la vida, en lo espiritual y todo, pero cada lo que mencionabas de Giovanni, de juntos asumir esa presión, ¿sabes? Y me recordó a lo que dice la Biblia de pónganse mi yugo, que es ligero. Entonces, ya no solo tú, que te trajiste a Giovanna desde Brasil. Y como digo, tenía la razón de decirlo, sí. Exacto, o sea, ya no solo tú, sino también ese apoyo, vuelvo y repito, ya no pensaba, o sea, ella así como, bueno, resuelve, o sea, pensó en los dos, ¿sabes? Decir, bueno, estamos pasando por esto nos falta, ¿cómo yo puedo apoyar a mi esposo en este caso? ¿Va? Entonces, de verdad, o sea, cuando dijiste, ¿y qué tal si paseo perros? O sea, y es increíble, muchas personas dirán, ay, ¿cómo vas a pasear perros? Sí. Amigos, como diría Giovanni, ¿y por qué no? ¿Por qué o sea, ajá, sí. ¿Qué tiene de malo? O sea, y qué bonito, pues, porque también ver, o sea, uno que los ve a ustedes, que los conoce y todo, conocer cabal toda esta historia, a uno lo inspira, lo que te decía al inicio, o sea, a uno sí lo inspira porque uno dice, claro, o sea, uno a veces como humano se complica tanto la vida y como te digo, Dios pone tanto el querer como el hacer, ¿va? Entonces, qué bonito esta parte y ahorita que quiero entrar a una parte que viene parte del conflicto entre el éxito y la fe, ¿va? Porque cuando ustedes vieron que el instituto comenzó a crecer, ¿qué pasó en el interior de ustedes? Es decir, somos humanos, sabemos de que ahí sí que la tentación está, claramente depende de uno si accede o no accede a esa tentación, pero justo cuando ustedes vieron que estaba creciendo, ¿qué pasó en el interior de ustedes? Y justamente en todo lo que hemos hablado en el sentido de sin descuidar tu llamamiento, sin descuidar tu matrimonio y sin caer como en esa lujuria, decir, bye matrimonio, bye llamamiento, estoy viendo entrar dinero. ¿Qué fue lo que pasó en el interior? Mira,
lo que pasó fue que empezamos a obtener bendiciones de Dios en cosas materiales y demás, pero empezamos a utilizar esto como herramientas para poder ayudar a las personas. Entonces, está el chiste, hay una broma en redes sociales que dice, Señor, dame $1,000,000 para demostrarte que voy a ayudar a gente. Sí. No sé si lo han visto. Bien, lo he visto. Dice, te prometo, pruébame, dame $5,000,000 y te prometo que voy a ayudar. Entonces, nos pasó algo parecido, que es decir, empezamos a recibir bendiciones. Una bendición te lo doy como ejemplo. Era que empezamos a tener, cuando la empresa empezó a crecer, empezamos a tener tiempo libre. Porque ya no teníamos jefes, ya no teníamos un horario, ya no teníamos nadie que nos dijera que teníamos que hacer algo, nosotros mismos nos exigíamos. Entonces, como tengo tiempo libre ahora, ¿qué no hacer? Como tengo tiempo libre ahora, entonces ahora voy a dedicarme a descansar, a hacer cosas. En nuestro caso fue, como tengo tiempo libre ahora, vamos a visitar a la gente. Vamos a dedicarle más tiempo al servicio en la iglesia. Nos pasó, recientemente nos compramos un carro nuevo, recientemente, gracias a Dios, y al trabajo de mi esposa, gracias a Dios, y a mi esposa. Entonces, es como, ok, tenemos 2 carros ahora, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Bueno, entonces presumámoslo, redes sociales, somos mejores que todos. No, en la mañana, ¿cómo podemos ir y poner nuestros carros al servicio de la gente que no tiene cómo llegar a la iglesia? ¿Sabes? O sea, todo lo que Dios te está dando, buscar una manera de retornarlo. Y tercer y último ejemplo, tenemos la oportunidad ahorita de que tenemos varios estudiantes en el instituto y lo veníamos pensando desde el año pasado, pero como somos una empresa que ha venido de emprendimiento a empresa, vamos creciendo, este año lanzamos un programa de becas en donde estamos ayudando a decenas de jóvenes de escasos recursos, que no tienen padres, que no están estudiando, por medio de la iglesia, jóvenes de la iglesia, de sectores diferentes, y ponele, de verdad son miles y miles y miles de quetzales que estamos dando en ayuda para ellos. Entonces, Dios me ha dado la oportunidad de tener cursos de idiomas. ¿Por qué no integrar jóvenes en escasos recursos que puedan aprovechar un espacio más? Claro. A mí me quita un espacio de una mensualidad, pero a ellos les da la oportunidad de tener algo más en su vida. Entonces, ¿cómo hacer para que estos tipos de cosas no cambien tu corazón? Claro. Es todo lo que Dios te entrega, ponerlo al uso de él, ¿no? Entonces ahora yo sí tengo el valor de decir, ¿viste? ¿Me diste otro carro? ¿Viste? ¿Viste que lo usé para bien? ¿Qué tal si me das otro carro mejor? No, pero es chiste, pero es de verdad, ¿sabes? Porque si el Señor te bendice con algo, talento, también los talentos. Nosotros somos, o sea, somos, ¿qué necesitas? Todo lo que yo tengo es para el servicio, ¿sabes? Y lo hago así por 2 cosas. 1, porque sé que es lo correcto, ¿ok? Claro. 2, porque nosotros venimos de no tener nada, nosotros no tuvimos apoyo, no venimos de familias que nunca tuvimos lujos ni nada. Cuando empezamos no teníamos presupuesto, entonces yo sé lo difícil que es empezar. Entonces yo cuando tengo amigos o conocidos es como, yo les ayudo, vengan, en lo que pueda, porque no es que tampoco pueda un montón, ¿me entiendes? Hola, ¿me puedes transferir? Sí, no, a veces hay gente que sí me pide cosas y yo como, en eso no te puedo ayudar, no es que no quiera, es que no puedo, ¿sabes? Totalmente. Pero eso, sí. todo lo que entre a ti como bendición de Dios tiene que ser usado para poder ayudar a otras personas. Hay gente que no es cristiana, que no digamos, sirve que no va a una iglesia, pero tiene buen corazón, ¿sabes? Claro. Y no necesariamente tampoco tenés que estar regalando dinero, no. Son cosas muy sencillas, muy básicas. Dios te dio unos micrófonos y viene un amigo y te pide ayuda, ¿sabes? Es como, vaya, aquí están. Solo tengo 2 micrófonos, pero te los presto. École. No, y ala, tanto que hablar, ¿verdad? Porque sí. Es que mira, acá lo que mencionabas y clave total, esto que decís de, ok, Dios me dio esto, ¿cómo lo utilizo para bendecir a los? O sea, recibí esta bendición y esta bendición yo la quiero compartir. Porque lo que mencionabas, o sea, les dio su carro y todo y decir, bueno, ¿cómo podemos usar este carro
para que sea bendición para los demás, o sea, para el servicio de Dios. Y decir, bueno, démosle jalón a los que van a la iglesia. O sea, lo que tú mencionas, quizás no es pararte en una esquina y empezar a regalar dinero, pero ponételo, o sea, ¿cuánto le ahorras de pasaje a esas personas de Uber, de taxi, de lo que sea? Y esas personas son full agradecidas, pues, y que al final ahí está la clave, ¿verdad? Hay más dicha en dar que en recibir, ¿verdad? Porque muchas veces quizás nos cegamos también en esta parte, decir, bueno, Dios ya me dio, yo lo conseguí por mi esfuerzo, mi disciplina, mi fe, los demás suerte, ¿verdad? O sea, y al final es así, justamente veía yo un podcast de Daniel Calvetti, no sé si lo has oído, ¿no? Mira, él se dedica pues a música cristiana y todo. ¿Has escuchado la canción de La niña de tus ojos? ¿Porque me amaste a mí? No, pues él. Él contaba mucho, tiene una prédica que habla sobre los talentos, y él comienza a desglosar todos sus talentos. Y él, al final, el objetivo de esa prédica es, mis talentos, o sea, multiplicar sus talentos, porque si somos pasajeros, pues vamos a regresar al polvo, vamos a ir a la eternidad y todo. Pero ¿qué hicimos con esas bendiciones? ¿Qué hicimos con ese talento, verdad? Y aquí es donde quiero entrar a preguntarte, en ese momento donde ya el instituto estaba creciendo, en donde Dios ya estaba bendiciendo con un carro, tanto material como espiritual, ¿qué hábitos, por así decirlo, espirituales fueron indispensables? O sea, por así decirlo, que tú y tu esposa hayan llegado a un punto de decir, bueno, no empezamos a dar clases y no oramos, por ejemplo, algo así. O sea, contanos cuáles fueron esos hábitos. Hábitos especiales es leer las escrituras, es obligatorio para nosotros, lo deberíamos hacer todos los días. Hay días en los que definitivamente no se puede, pero yo en los días más ocupados lo que hago es que lo hago aunque sea rápido en mi celular, y no es la mejor manera de hacerlo, pero es mejor que nada. Claro. Entonces, leer las escrituras, asistir a la iglesia, orar en pareja, orar antes de dormirnos, al despertar. Amarnos mucho entre nosotros nos ha ayudado es como un triangulito, nos amamos entre nosotros y nos ayuda a estar en conexión con Dios. Esos hábitos nos han ayudado un montón. Qué bonito, No, y sabes, es clave porque muchas veces estamos en así atareados en el día a día, en el trabajo y todo, y una vez este consejo no me lo dieron a mí, se lo dieron a alguien más y yo lo absorbí. Y me recuerdo que le preguntaban a esta chica como, mira, ¿cuándo vas a abrir tu grupo de jóvenes? Y la chica dice, no, es que no tengo tiempo. Y Cal le dice el chavo, no, es que no se trata de que tengas tiempo, sino que hagas el tiempo. Y me hizo clic ahorita en lo que tú decías, quizás tu día está tan ajetreado y todo, pero en el celular, ¿sabes? O sea, muchas veces los humanos somos expertos en poner excusas y autoponernos barreras, y más en nuestra relación con Dios. Va a decir, no tengo tiempo, bye. O sea, Dios, ahí te ves, ¿va? Pero qué bonito lo que mencionas, porque hoy en día en el teléfono cuánto no se puede hacer, ¿verdad? Yo soy honesta, soy un poquito más de tener mi Biblia como en físico, claro, y todo, pero hay situaciones en donde no llevas tu Biblia. Bueno, está el teléfono y te lees el versículo del día, ¿va? De la aplicación y todo. Entonces, qué bonito también que en medio del caos del trabajo, porque hay días tan relajados, para hay otros días que estás ni tiempo de comer te da, pero que aún en todo eso, como que uno no se olvide de Dios. Puedes decir, claro, yo sé que estoy aquí, claro, por mi disciplina y todo, pero sé que también Dios les ha ayudado a crecer y todo, ¿verdad? Y justamente, pues, parte de lo que hablabas de cómo llevar al servicio de Dios las bendiciones que Él te ha dado, y quizás aquí ya me respondiste esta pregunta, pero era de qué manera sientes que tu empresa trabaja como un ministerio. Y creo que tiene justo parte que ver lo que hablabas del carro. Yo creo que me voy a quedar con esa experiencia del carro, ¿sabes? O sea, ¿sabes? Es que a veces, bueno, yo no tengo transporte y a mí a veces me doy jalón, yo jala, sí, o sea, ¿sabes? Aquí tenemos al lado el que ofrece el jalón y la que acepta el jalón. O sea, verdaderamente es una gran bendición, pues te digo, yo a veces me atrevo a decir casi los 100 quetzales, pues, que no es que nadie te los esté regalando y así va, entonces... Pero perdón que te interrumpa. No, dale. Me pasó, yo soy así ahora porque yo siempre fui quien pidió jalón. O sea, yo nosotros no tenía carro, entonces yo tenía muchos amigos míos siempre me han llevado, mi familia y todo. Pero yo pasé tantos años pidiendo jalón y recuerdo esta experiencia de un amigo muy cercano que tengo, y estoy eternamente agradecido porque yo le decía, mira, necesito ir ahí, y él me decía, ahí están las llaves, agárralo, llévatelo. Wow. Y yo me lo llevaba y me decía, mira, ya tenés cómo irte, y yo, no, yo paso.
O sea, yo siempre fui el que necesité y siempre hubo alguien ahí para mí, siempre, siempre. Entonces todo el tiempo yo recuerdo las veces en las que a mí me trajeron, yo no tenía, pero tuve amigos, hablando específicamente de este amigo, pero tuve muchos amigos en general que siempre estuvieron pendientes. Entonces, ¿por qué ahora que el Señor te bendice no vas a hacer lo mismo? ¿Me entiendes? Entonces, yo lo aprendí de él, no es que yo haya nacido así, yo lo aprendí, que él parecía chofer. Y la gente a veces lo miraba mal, pero él parecía chofer de verdad. Y iba y regresaba, regresaba y me prestaba su carro para absolutamente todo. Y yo lo aprendí de él y dije, ok, entonces ahora, si yo me beneficié en su momento de solo sentarme, hacer así, y él no me decía, mira, son 20 quetzales de la gasolina, mira, te llevo, pero ayúdame con esto, mira. Dale, nunca me pidió un quetzal, nunca. Wow. Y me daba su carro y me decía, llévatelo y regresás, llévatelo, ¿para qué lo querés? Aquí está, adiós, llévatelo. Entonces, buen viaje. Buen viaje, entonces eso es lo que estoy tratando de decir, como yo he sido bendecido por mucha gente, entonces ahora lo único que estoy haciendo es replicando todo lo que yo recibí en su momento. Y lo que hablábamos, esa multiplicación de las bendiciones, o sea, muy probablemente tu amigo en su momento fue el mismo que tú, sí, el mismo que nosotros, sí, ¿verdad? Siguió el mismo paso, él no tenía carro, compró su carro una frase que si él lo está viendo igual lo va a recordar, que él me dijo, porque yo le dije, vos es que vos pareces el bus, le digo yo, y me dice, es que yo le prometí a Dios que iba a poner mi carro al servicio de él, y lo demostraba, entonces, él siguió la misma escala, después estoy yo, y entonces solo hay que seguir la misma línea, ¿no? Totalmente. El chiste es mejorar a la persona anterior, claro, y no me refiero a mejorar en economía, sino mejorar en servicio. Si él servía 4 días, yo quiero servir 5. ¿Me entiendes? Yo quiero ser mejor que él en servir, no porque él haya sido malo, sino porque solo se supone que seamos mejores. Mejores, totalmente. No, qué increíble. Y creo que cabal, esa es parte de la clave. Y justamente ahí es donde quiero entrar a la pregunta de cómo han podido honrar a Dios en medio del trabajo, ¿sabes? Viene relacionado a lo que hemos hablado entre apartar ese tiempo, pero siento que una cosa es como que aparto el tiempo, leo la palabra y ya me estoy alimentando espiritualmente, pero ¿cómo honramos a Dios en medio del trabajo, clases y reuniones y todo? Sí, siento que es en la actitud que tenemos con Dios. A mí me ha pasado que en la iglesia lo que nos pasa un montón es que cuando a las personas les empieza a ir bien, irónicamente, entre mejor le va a la persona, menos ayuda. Ha pasado, no digo que todo, solo ha pasado. Sí. Entonces, irónicamente, entre mejor te va, pues eres menos servicial. Claro. Obviamente se entiende, sí existe ese proceso en el cual entre mejor te va es porque estás más ocupado. Y eso se entiende, se respeta. Yo lo he pasado, a mí me han pedido ayuda y yo he dicho, mira, hoy no puedo, discúlpame. Pero uno siente cuando es de verdad que estás ocupado o es la actitud. Sí. Entonces yo solo opino, entre mejor te va, ¿por qué retrocedes en tu servicio al Señor? Y de nuevo, para personas que no van a la iglesia, es en general, porque entre mejor te va, menos ayudas a tu familia. O sea, no tiene esa coherencia. Sí existe un proceso que pareciera egoísmo, pero no lo es, en el que cuando te empieza a ir mejor, sí necesitas alejarte un poquito de las personas, pero es un proceso natural porque el que estudia para ser doctor se va a dedicar 14 horas a eso. Claro. Entonces cualquiera puede decir, ay, qué creído. No, hombre, si el pobre duerme 3 horas al día, ¿me entendés? No le digas creído. El que está empezando su emprendimiento y trabaja como nosotros, no es que seamos creídos o no queremos ayudar, es que de verdad, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo hace? ¿Quién lo va a hacer? ¿Me entiendes? Exacto. Pero es una etapa. Una vez pasas esa etapa, se nota y se siente cuando ya tú pasas esa etapa y dices, me va bien. En el caso de mi esposa y yo, todos los talentos de mi esposa y los que nosotros tenemos están al servicio de la gente. Wow. Siempre, siempre, todo el tiempo. Claro. En todo lo que podamos ser buenos, que si Dios nos ha permitido ser buenos en algo, está al servicio de la gente. Totalmente. Y que al final justo ahí es donde honran a Dios. Exacto. Porque algo que he aprendido es que si se dan cuenta en la Biblia se basa el mayor porcentaje de unos a otros. Lloren unos con otros, perdónense unos con otros, ayúdense unos a otros. Y ahí sí confirmo y es parte de honrarte a ti ahorita en este episodio porque
desde el año pasado, o sea, los que son constantes, han podido ver en los episodios de que el deseo de este podcast, o sea, desde el capítulo 1 lo pueden ver, que sí era invitar a personas y todo, y te lo contaba a ti la vez pasada, de que me detenía porque no encontraba un lugar, andaba cotizando, viendo, pero siempre había un no, ¿sabes? Y luego viene Pelicó y me dice, mira, o sea, tenemos una oficina, démosle, ¿va? Y es esta oficina. Entonces, y cabe mencionar, o sea, no me está cobrando nada, pues así que hagamos fiesta. No, mentira, no. O sea, ¿saben? Y a lo que voy es, eso es lo que, o sea, esta es una bendición que Dios les ha dado, el poder tener una oficina, poder pagarle y todo. Y Pelicón nos lo ofreció, junto a Abner, que está atrás de la cámara, que nos está ayudando el día de hoy. O sea, nos la ha puesto a nuestro servicio. Y es aquí donde doy más un testimonio. Y lo que tú decís no es como, ay, qué creído, tiene una oficina, la está ofreciendo. O sea, está compartiendo las bendiciones, ¿sabes? Y creo que el día de hoy, de muchas cosas, me llevo también parte de eso, ¿sabes? Porque yo no soy perfecta. El hecho de que tenga este podcast y todo el rollo no me hace la más santa ni nada. Hay veces donde confieso así de que yo digo, no, yo lo conseguí, es mío, Claro. ya va, pero o sea, ahí donde tenemos que ser confrontados, decir, momento, o sea, sí, Dios está bendiciendo y todo, pero lo que tú decías, no porque estoy recibiendo más, voy a bajar mi servicio hacia los demás, ¿verdad? Entonces, y pues para ir cerrando, que no queremos cerrar, porque nos encanta hablar, pero, ajá, Abner así de, ya hubo una pausa, viene otra, ya vamos, Abner, pero aquí es donde me encantaría que le pudieras decir a las personas que ellos quieren emprender, o sea, ¿qué les dirías tú a estas personas que quieren emprender pero sin perder su fe? O sea, como ese mensaje de esperanza, por así mencionarlo, o esperanza como ese consejo, lo que hablábamos hoy antes de iniciar el podcast de lo que yo hago, tú no lo hagas, ¿verdad? Y no solo hablo desde el error, sino también de todos los aciertos, ¿va? Porque al final el crecer o hacer crecer una empresa tiene los dos, tanto errores como todos esos aciertos. Así que la palabra es tuya. ¿Qué le dirías? Yo también voy a tomar nota porque estoy empezando. Sí, no. Muchas cosas. Lo primero que diría es, tengan la visión en que todo lo que quieren hacer y el éxito que ustedes quieren tener es algo que Dios quiere para ustedes. Y aquí voy a ser un poquito más claro. Algunas personas dicen, no, porque antes de dinero y de fama y de éxito, yo no quiero eso, porque yo quiero que Dios esté bien conmigo. Pero realmente les pregunto a ustedes y te pregunto a ti, ¿tú piensas que Dios no quisiera que tú tuvieses mucho dinero? O que tuvieses éxito, o que tu empresa crezca y sea la más multimillonaria y que anduvieras en un Lamborghini? Yo pienso que Dios quiere eso para nosotros. Yo pienso que Dios desea que tengamos mucho éxito. No tendría coherencia que Él no quisiera que tuviésemos éxito. Totalmente. ¿Me entiendes? Entonces yo siento que Dios no está en contra de todas estas cosas. Probablemente está en contra de lo que hacemos una vez lo obtengamos. Entonces solo aquí para los emprendedores, igual que son cristianos, es quítense la idea de, ay, pero es que si gano más dinero, puede que le quite un poquito más de servicio a Dios. Puede llegar a pasar, pero si ganas más dinero, estás en más posibilidades de bendecir a otra familia. Claro. O bendecir a tu familia. Entonces, enfócate en, ¿quieres tener éxito? Qué bueno, deséalo, no es nada malo, ¿ok? Yo honestamente no soy tan ambicioso en éxito, ni en dinero, ni nada. Nosotros, parece cliché decirlo, pero realmente no nos enfocamos tanto en eso, pero Dios nos ha bendecido. Claro. Ahora la pregunta es, si yo le dijera a Dios, Dios, por favor, ayúdame a comprarme un edificio, Torre Pelicó, ¿verdad? Con apartamentos y demás, ¿por qué no querría Él eso? O sea, no encuentro una razón lógica por la cual Dios diría, no, ahí te estás pasando. Todo lo contrario, yo siento que él me diría, sí, trabaja, esforzate y te voy a bendecir, pero, o sea, hace tu parte, pero... Exacto. Entonces, primer consejo sería, créete que Dios quiere que tengas éxito, Dios quiere que tengas trabajo, Dios quiere que seas famoso, Dios quiere que tengas todos los lujos del mundo, no importa, no es vanidad querer tener una piscina en tu casa. Exacto. Dios te va a bendecir y va a encontrar una manera en la que para niños de un hogar que necesitan ayuda, tú les prestes tu piscina y sea un lugar en el que en Semana Santa ellos tengan la oportunidad de venir y disfrutar algo que no tienen. Claro. Entonces, ¿por qué no querría Dios que tuvieras una piscina? ¿Tiene sentido? Totalmente. Eso sería lo primero. Lo segundo es,
No me malinterpreten, pero mucha acción. Y ya sé que la fe es importante, Sí, pero sí. mucha acción, mucha Exacto. acción, mucha acción. O sea, van acompañados, pues. Sí, Va. sí, pero es mucho error el poner, ajá, Ujú. sí hay que tener fe, hay que confiar en Dios en todo. Y no Totalmente. importa qué tanta acción tengas tú, si no tienes fe no se va a lograr nada. Exacto. Entonces no importa qué tan buena seas tú, por eso es que una no se puede adelante la otra. Solo digo la misma cantidad de fe por la misma cantidad de acción. De acción. Sí, porque no se puede, tengo más fe que acción. En mi experiencia no funciona así. Claro. Tampoco tengo más acción que fe, Ujú. porque puede ser lo más increíble, pero si Dios no está en tu camino y no lo bendice, no pega. No pega, exacto. No va a pegar el video, no va a pegar la empresa, no va a pegar el Total. negocio y sos un crack y sos lo mejor, pero no va a pegar. Ujú. Simple y Wow, sencillo. Entonces, total. igual, sí. Sí. Esas serían mis No. 2 recomendaciones. Qué buenísimo, porque, ¿sabes? Justo con el primer punto que hablabas, que el segundo lo hemos desglosado y todo, pero acá en el primero nos podemos dar cuenta, un claro ejemplo de todos los personajes en la Biblia. O sea, por ejemplo, Job, mira todo lo que tenía. Tenía ganados, casas, o sea, era millonario. Podemos describir que era millonario y todo, ¿verdad? Entonces, luego, pues ya sabemos la historia de Job y todo el rollo, pero ¿a qué vamos con esto? ¿A qué cada lo que tú decías? O sea, Dios no es como que te quiera ver en la miseria, pues, o sea, van a haber momentos donde va a haber un montón, van a haber otros donde no va a haber nada, pero ¿dónde está tu confianza? ¿En quién estás permaneciendo durante ese proceso? ¿Ah? Y justamente me recordé del versículo de la Biblia de en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, ¿verdad? O sea, cabal, no es que Dios diga, no, no quiero que tengas una casa con piscina. Claro. Es mi sueño. Yo siempre le digo a mis papás, claro, mi casa tendrá una piscina, pero cabal, trabajar, sí, tengo fe, pero la fe sin obras es muerta, ¿verdad? Y justamente la última pregunta que te quiero hacer es, ¿tú cómo defines hoy emprender con Dios? Claro. ¿Cómo defino emprender con Dios? Tal vez diría arriesgarte, haciéndolo con miedo, con incertidumbre, claro, con el... Sí, cabal, tú me está pegando, sí. Sí, total. Hacerlo con miedo, con incertidumbre, con desconfianza, tal vez del proceso, sin un plano tan claro, pero hazlo. Solo hazlo y confía que para todos aquellos que actúan bien, Dios tiene una recompensa. Puede que no sea en tu primer proyecto, ni en el segundo, ni en el tercero, ni en el 14º, ajá, pero existe una recompensa, porque es matemáticas. Si lo haces bien, si te esfuerzas, si tienes un corazón sincero, si trabajas duro, si sacrificas, si sirves a Dios, si tienes un propósito bueno en tu corazón, dame una razón por la cual Dios no bendeciría tu trabajo. No existe. No existe un proceso lógico, ni siquiera hablando de la lógica, no de la esperanza ni la fe. No existe un proceso lógico en el cual tú hagas todas las cosas de un corazón sincero y honesto, en la cual Dios diga, creo que para... no. O creo que para Karen... no. Puede que diga, creo que todavía no estás listo, vamos a ver qué tanto aguantas. Eso puede que diga. O puede que diga, te falta todavía. O puede que diga, en eso te ayudaron. Vamos a ver si lo puedes hacer solito. Eso puede ser. Pero no existe un Dios en el que esté en contra de tus metas. Exactamente. Entonces nunca puede existir yo lo intenté, pero Dios no quiso. Ajá. ¿Por qué no querría? Tal vez no es el momento correcto, pero está en ti. Exacto. Y más con lo que decías de nuestras metas, y más si Dios sabe que nuestras metas son multiplicar las bendiciones y talentos que Él nos ha dado. Pues, o sea, recordemos que al final podemos engañar a todo el mundo, pero a Dios jamás. O sea, Él conoce el fondo de nuestro corazón. O sea, lo que hablabas del meme, ay Dios, dame. Y voy a ser honesta, yo he visto que a veces muchos comentan, no, es que para eso quiero ser millonario, para compartir con... No, o sea, de lo que tengo voy a dar. Y ahí es donde viene las bendiciones, ¿verdad? Hay más dicho en dar que en recibir, ¿verdad? Entonces, de verdad, Pelico, gracias por todo esto. Contexto del por qué me estaba pegando todo lo que Pelico estaba diciendo. Ahorita yo ya empiezo mi etapa como freelance. No quiero ir a caer a otra empresa. No es mal plan, pues, va. O sea, no es mal plan, pues, pero, o sea, mi deseo sí era el empezar desde cero. Entonces,
Dios va preparando todo, y era lo que hablamos con Pelicó ahorita antes de iniciar el podcast, porque todo fue encajando perfecto. Ya estábamos hablando de grabar este episodio sin antes saber que yo ya iba a iniciar mi etapa. Entonces dije, yo aquí, aunque no crean, estoy tomando notas, ¿va? 500 visualizaciones, yo he visto 499, ¿va? Yo leyendo, ¿va? Pero, de verdad, gracias por todo lo que nos acabas de compartir. O sea, sin duda alguna es un gran testimonio, porque vuelvo y repito, muchos podrán decir, ¡ala, qué suerte la de Pelicó y su esposa tiene un instituto! O sea, sí, síganlo en redes sociales, vamos a poner aquí los usuarios para que con Giovanna también lo sigan, y ustedes mismos se van a dar cuenta de la constancia, la disciplina y el esfuerzo. O sea, no es de suerte que, ¡ay! Empecemos a dar clases por ingresos extras. O sea, y aquí pueden ver todo este testimonio de cómo fue ese proceso, y no fue nomás de suerte, ¿saben? O sea, la suerte está disfrazada de muchas cosas: disciplina, constancia, fe, accionar, ¿verdad? Entonces, gracias por aceptar la invitación aquí, por tomar esa iniciativa, porque ahora y fue como, ay, yo me estoy autoinvitando. Y yo, no, sí, venite, ¿va? Entonces, y gracias por el espacio también. Que este sea el primero de muchos otros episodios que vamos a estar grabando, de verdad, muchísimas gracias. Y a todos los que están viendo también este episodio, parte de nuestra oración es justamente de que si Dios ha puesto ese deseo en tu corazón, o si tú por tu parte tuviste ese deseo, que lo puedas rendir a Dios y decir, Padre, o sea, esto es el deseo que tengo, quiero emprender, quiero poner esta empresa, pero que sea Él quien te guíe, que sea Él quien te vaya mostrando, pero tú también tomando los riesgos, porque de esto también se trata, de tomar decisiones, y Dios te va a ir diciendo sí o no, y en el camino tú te vas a estar dando cuenta. También gracias a Abners, que nos apoyó aquí en grabar, a Matías también por los micrófonos. Estábamos en un caos de los micrófonos, pero miren, salió el podcast, gracias a Dios. Así que, pues bueno, no sé si quieres decir algo más antes de retirarnos. No, nada, ánimos en todo lo que hagan. No todos lo sabemos todo, estamos todos aprendiendo, estamos todos en un camino en el que a veces nos sentimos perdidos. Eso es hablando en emprendimientos, en universidad, en familias, en relaciones amorosas. Todos estamos en un proceso diferente de la vida, pero solamente hay que actuar y confiar en que Dios va a bendecir nuestro corazón y nuestros resultados. Pero el peor error también puede ser, y tal vez solo con eso termino, es que a veces decimos, es que no lo he hecho porque no he sentido que eso es lo que quiere Dios que haga. Y a veces es, solo hazlo y descubre si en el camino era, ¿sabes? Por ejemplo, tú dijiste eso como de, no quiero entrar a otra empresa, y a veces algunas veces nos cerramos un poquito, pero parte es estar abierto, ¿sabes? Es como, nosotros construimos el instituto mientras yo trabajaba para otra empresa. Sí, pues, entonces yo trabajaba para otra empresa, y yo a las 5 de la mañana estaba en el instituto, de 5 a 8 de la mañana, a las 8 de la mañana empezaba en la empresa, terminaba a las 5 empezaba el instituto y terminaba a las 11. Increíble. Entonces, eso me ayudó a impulsarme a mí económicamente, mientras el instituto no daba ni un quetzal, nos ayudó a crecer. Entonces solo es, háganlo y descubran en el camino que funciona. Totalmente. Y que al final lo que hablamos, si venía de Dios, la puerta va a estar abierta, pues. Y si no es de Dios, o sea, ni siquiera va a dar frutos, pues, ¿verdad? Entonces creo que también esa es parte de la señal, es como, hacelo. O sea, muchas veces cometemos ese error, me incluyo, que digo, no, voy a esperar a que Dios me dé una señal. Es como de, y Dios de mija, actuaba, o sea, y esa es la clave, ¿verdad? Así que muchas gracias. Y si quieren estudiar un idioma, por favor, ¿qué están esperando? ¡Háganlo! Aquí ya viene el anuncio que te pagué. Sí. Aquí ya viene la publicidad, por favor. Y yo, editor, mete el cintillo. Yo soy la editora. Equipo de producción, edición. Karen. Aquí la publicidad paga. Yo, el instituto. No, pero de verdad, si tienes ese deseo de estudiar, y esto es, no me están pagando, pero me nace, ¿sabes? O sea, me nace. Si quieren estudiar algún idioma, ya saben en dónde poder estudiar. En la descripción van a estar igualmente las redes sociales, igual van a aparecer en pantalla. Espero no se me olvide. Mentira. Pero de verdad, ahí lo pueden inscribirse y todo. Y pues bueno, otra vez, gracias. Gracias por estar aquí. Abners, de verdad, muchísimas gracias. Es la primera producción del podcast grande. 3 personas, pero grande, eso. ¿Verdad? Así se crece. Así que pues bueno, nos vemos en un próximo episodio. Y pues nada, adiós. Nunca sé cómo despedirme, así que adiós.